de Javier Milei, se acordó el traspaso, el gobierno de la ciudad va a seguir poniendo la parte al subsidio que ya ponía y también el subsidio que estaba poniendo Nación para garantizar, palabras de Macri, una tarifa razonable en el transporte. Esto decía. La ciudad se hace cargo del subsidio pleno a partir de ahora y también de la tarifa integrada del SUBE en la ciudad de Buenos Aires. Los descuentos por viaje se van a seguir sosteniendo, sino que además hay toda una línea de trabajo para mejorar el sistema de transporte público de la ciudad de Buenos Aires. Estas 31 líneas pasan a dominio pleno de la ciudad. Obviamente hay un tiempo de transferencia, trabajo conjunto que nos hemos definido, y después va a haber un trabajo que va a continuar, porque este es un sistema que tiene responsabilidades nacionales, responsabilidad de la ciudad, de provincia de Buenos Aires. La gente se sube a uno y otro colectivo sin saber muy bien quién maneja cada uno. Lo importante es que no hay cambio de tarifa, la ciudad asume plenamente el subsidio, que hoy es más o menos aproximadamente 2/3 del costo del sistema operativo. Obviamente esto se va a revisar, no será para siempre. Bueno, algunas líneas interesantes de Jorge Macri pensando en lo que vendrá sobre esto, Martín, ¿no? El viernes le hicimos una entrevista al encargado de infraestructura y transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Y dijo varias veces la palabra capacidad. Y dijo que el gobierno de la ciudad estaba en capacidad de recibir las líneas de transporte público. Cuando le preguntamos, dijo capacidad varias veces, unas 6 o 7 veces durante la entrevista. Cuando le preguntamos en detalle, en algún momento dijo la capacidad y los recursos. Sí. Cuando Jorge Macri dice, traducción mía por lo menos, cuando Jorge, y veremos qué pasa en el futuro, cuando Jorge Macri dice, esto no termina ahora, está hablando de capacidad, es decir, tenemos, Ciudad de Buenos Aires, la capacidad de absorber la administración de las líneas y la capacidad de administrar el sistema de transporte, y se seguirá negociando con la Nación en el futuro. Eso es lo que está diciendo. Sí. Es decir, no está hecho el traslado, y en todo caso, no de manera definitiva la ciudad, según se desprenden de sus palabras y la información que uno tiene. No, definitivo sí el traslado. Exactamente. Lo que no es definitivo es ese porcentaje de subsidio sobre la tarifa. Exactamente. Eso en algún momento va a cambiar, es decir, hay aumentos de tarifa hacia futuro, pero Macri está observando la escena. Dice, no es momento de hacerle pagar todavía más a la gente en respecto al transporte. Y otro elemento que sí dice... Bueno, esto va a implicar que algunas inversiones que estaban destinadas para algo se van a recortar. Ese detalle no lo tenemos todavía. Y vuelvo a otra cosa, que es lo que mostraba Hernán al principio del programa, justamente. Coparticipación. Claro, porque lo que hay es una... digamos, acá hay muchas cosas en juego y muchas cosas en discusión. Y lo que Hernán mostraba en una de las primeras plaquetas cuando empezó el programa es justamente la readministración, o en todo caso, la reasignación de partidas, que no se sabe todavía de dónde van a salir, la reasignación para el pago de gastos corrientes en lo que tiene que ver, que antes iba a las provincias, es decir, recursos coparticipables, y va a la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual me parece que hay que leer esta respuesta de Jorge Macri de hoy, por un lado, en relación al futuro, es decir, capacidad implica también presupuesto, y en relación a lo acordado entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, como Hernán lo reflejó antes mostrando ese decreto. No, una preocupación, porque el argumento hasta ahora de la ciudad había sido, nosotros como no manejamos la red, digamos, no tiene sentido que nosotros hagamos el aporte del subsidio. Ahora se lo van a traspasar. ¿Pero qué implica eso? ¿Que vas a recortar líneas de colectivo para recortar los subsidios? No, no está claro, no dijo eso. No está claro, no digo, pero digo, porque si lo pensás desde La Plata, si no querías cambiar el recorrido, ¿cuál es el drama? De poner la voz vía Nación. No, ¿Se a mí entiende? sí, No me parece grande diferencia. Nobleza obliga. Me parece que es lógico que una ciudad autónoma pueda disponer de las líneas de colectivo que van en la ciudad y tener una planificación del transporte. Después puede gustarnos o no esa planificación, pero me parece lógico que tengas esa potestad. Me parece correcto. Lo que digo es, haber condicionado el subsidio a eso es porque se supone que querés hacer algo, que está asociado al subsidio a la administración que vos querés hacer. Me parece razonable que tengas las dos cosas integradas, no estoy en desacuerdo. Habló también el secretario de Transporte de la Nación, Mojeta, dijo esto.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, nosotros también tenemos diálogo con los cuadros técnicos. Lo que sucede es que, bueno, han decidido optar por un posicionamiento más político, que es velar por el interés de sus ciudadanos y de los usuarios, como ha sido el caso de la ciudad autónoma, que ha asumido el costo del boleto integrado para que no pierdan el beneficio por los transbordos que hacen los pasajeros. El caso contrario ha sido el de provincia, que ha decidido no hacer frente a ello y, bueno, con lo cual priva a sus ciudadanos de poder tener ese descuento. Bien, el otro aspecto es la provincia de Buenos Aires. Un segundo elemento que es grande, porque son 17 millones de personas. Lo que aquí dice el secretario de Transporte Nacional, justamente, contraponiendo ciudad y provincia, es... Una es, y me adelanto, ¿qué dice provincia al respecto? Que no fue consultada, que nunca fueron llamados. Ni el área de transporte de provincia ni el propio gobernador Kicillof fueron llamados por la Nación para discutir, como sí se discutió con la Ciudad de Buenos Aires, el tema de tarifa de subsidios. No hubo ni siquiera una reunión para eso. Ese es un elemento de diferenciación. Y la otra cosa, esto es noticia, el gobernador hoy hizo la 5ª presentación en la Corte Suprema, se pedido una cautelar, es decir, un pedido de no innovar, argumentando en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esto es un tema de justicia y de provincia y nación, quiere decir que va a la Corte Suprema de Justicia y no a cualquier tribunal. Porque Kicillof dice, por ley está obligado a, claro, a hacer ese subsidio, digamos. Exactamente, ese es el 5º subsidio que no transfiere. Tenemos aquí... Sí, dale, si lo compartimos. Mira, yo creo que hoy se mandaron una tratando de mostrar eso, pero creo que es de corto aliento, porque es claro que la provincia viene pagando siempre su parte de los subsidios íntegramente, lo que le corresponde. Después nunca nos llamaron a una reunión para transferirnos esto que estaba diciendo que hicieron. También nos podrían haber ofrecido transferirnos las 226 líneas a la provincia. No lo hicieron. No nos llamaron nunca, ninguna reunión, ninguna ministra, o sea que por eso yo digo que medio infecto esto, porque tratan de armar como que Cava paga y provincia no, cuando fue al revés todo este tiempo, y ahora puede ser que si le transfirió, no sé, 81.000 millones de pesos por mes, le haya dicho, bueno, pero hagamos esto de que pagues él. Pero sigue pagando los Milei, nada más a través de Jorge Macri. En cambio en provincia no, aparentemente no lo quieren pagar. Veremos cómo sigue, como todas las cosas que interrumpe Milei, ya seguiremos organizándonos para reclamarle sus obligaciones. ¿Por qué decías claro, Hernán? No, porque no había reparado en el análisis que efectivamente el gobernador tiene razón. Todo este tiempo la provincia de Buenos Aires pagó el 100% del subsidio. Y no dijo, nosotros no manejamos la línea, porque tampoco la maneja, ¿eh? Sí. Y no dijo, no, si nos lo dan. La Ciudad de Buenos Aires hace 2 años largos que paga menos del 50%. Y estuvo algún periodo, no recuerdo cuánto, creo que fueron 6 meses sin pagar nada. Igual acá la discusión es el boleto integrado. Sí, no importa, pero digo, finalmente es plata. Así es. No, eso Finalmente fue es plata. cuando fue el enojo, porque no resolvía todavía la Corte Suprema el tema de lo que decía Cava que le debían. Una manera de protestar fue dejar de pagar ese subsidio. Claro. Y como dijimos, a la reunión que tuvo que ir Caputo, porque le habían prometido que le iban a devolver la plata que le tenían que girar, Caputo no fue a la reunión de la Corte Suprema. Entonces se tuvo que reunir Milei con Jorge Macri y le habrá dicho, bueno, yo te doy esto y hacete cargo de los colectivos. Pero le dio algo. A la provincia no le dieron nada. Cada vez le dan menos. Sí, igual la provincia puso la plata todo este periodo y ahora es la incumplidora. Eso es llamativo. Sí, Martín. Hay un tema más para agregar que daría para hablar 55 horas, que es que en realidad hablar de provincia y capital federal o ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, cuando hay algo que se llama AMBA, es medio absurdo. Hay alrededor de 5 millones de personas que todos los días van o entran a la ciudad de Buenos Aires o van a la provincia desde la ciudad de Buenos Aires a trabajar, que no son parte de los 3 millones de personas que habitan la ciudad de Buenos Aires y tampoco necesariamente parte de los 17 millones de la provincia. Es decir, hay 5 que van y vienen todos los días. Pensar en transporte sin pensar en ese traslado, alguna vez incluso hubo reuniones capital-provincia. Lo que no hay es coordinación con el gobierno nacional. Gracias, Martín. La seguimos, por supuesto. Tema del bolsillo directo de la gente y en la provincia de Buenos Aires, mucha gente.